El derecho de votar y ser votado. Ya estoy grabando y pues muy buenos días tengan en este día bonito, soleado. Estamos en una cápsula más del derecho de votar y ser votado. Hoy tenemos pues la fortuna de contar con la presencia de Luis Daniel Vázquez Valencia, que además de ser un reconocido referente de los derechos humanos, es investigador de Flaxo y también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y pues lo tenemos aquí y vamos a encapsularlo con nuestras preguntas y respuestas. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, Pavel. Hola, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Si en vez de encapsularme, preferiría en todo caso que me embotellaran. Lo mío es el vino tinto, pero funciona más o menos igual. Más o menos. Pues sí, y bueno, también tenemos acá la presencia de Roberto Rivera, mi colega, que también pues vamos a estar contribuyendo al encapsulamiento y no hoy por el momento no embotellamiento, que también hace alusión al tráfico de la Ciudad de México, que ha estado un poco ligero todavía. Pero bueno, entrando en materia, voy a encapsularte ya con la primera pregunta, Daniel, y va hacia el sentido de la coyuntura actual, pensando un poco en los devenires y jaloneos que hay de las fuerzas políticas, dónde y cómo están quedando los derechos ciudadanos, los derechos políticos ciudadanos. Es decir, toda la coyuntura está como que muy difícil de leer, y en eso nadie está hablando de los derechos políticos ciudadanos. ¿Cómo está quedando en la actual coyuntura esos derechos políticos ciudadanos? ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, yo creo que está por verse. Mira, primero, a lo mejor para los que no lo tienen como tan claro, nosotros tenemos 4 derechos políticos, hay que mencionarlos: el derecho a votar efectivamente, el derecho a ser votado, pero también el derecho a participar en asuntos públicos y el derecho de formar parte del gobierno, ¿no? Esos son los 4 que vienen en todos los tratados internacionales, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero hay otro conjunto de libertades civiles de uso político sin las cuales no se puede entender la democracia, ¿no? Entonces ahí entraría, por ejemplo, obviamente la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de reunión, el derecho de asociación, incluso el derecho a la protesta, ¿no? Entraría justo dentro del conjunto de derechos civiles que son de uso político y sin los cuales la democracia, pues, abiertamente no existiría. Entonces, en la coyuntura yo creo que tenemos que considerar 2 cosas. Tenemos que considerar, por supuesto, el COVID por un lado, pero también tenemos que considerar la coyuntura más específica de México, que está muy relacionada tanto con la violencia por un lado, como por la polarización política por el otro lado. Entonces, en realidad nosotros tenemos 3 variables difíciles. En materia de COVID, pues en realidad aún no tenemos claridad de qué es lo que va a suceder el año entrante. Esperamos obviamente que esto esté mucho más controlado, que no haya demasiados problemas, de tal forma que podamos llevar a cabo las elecciones de forma, pues, rutinaria, ¿no? Que la gente pueda salir, pueda hacer una fila, digamos, en una casilla, y en ese sentido acercarse a votar. Pero pues va a depender de justo cómo vienen los rebrotes, en fin, ¿no? Y en ese mismo sentido va a depender también de qué posibilidades va a tener el Instituto Nacional Electoral de generar otros mecanismos, digamos, para ejercer el derecho al voto, ¿no? Entonces ahí tenemos una coyuntura que no está claro qué es lo que va a suceder, va a depender de cómo o hacia dónde salga el problema del COVID, y en el generar además nuevos mecanismos, que uno lo primero que puede pensar pues es el voto digital o el voto a distancia. Ahí la polarización empieza a tornarse complicada, porque la polarización lo primero que va a decir es no, a mí no me van a cambiar a estas alturas las reglas del juego por más que haya COVID, por miedo específicamente de que a través de eso pues vaya a suceder un fraude o algún problema semejante, que lamentablemente pues ha sido parte
parte de la historia de México. Entonces ahí tenemos un gran lío. Por otro lado, las medidas tomadas en particular en materia de COVID en realidad no pusieron en riesgo ni a la democracia en México, ni tampoco a los derechos políticos en particular. No lo digo yo, lo dice B-Democracy, que es una organización que analizó a varios países a nivel mundial, y algo que identifica es que México no se encuentra, la democracia mexicana no se encuentra en riesgo. Y tiene razón, la democracia mexicana no se encuentra en riesgo por las decisiones tomadas en el marco del COVID, estaba en riesgo desde antes, no por las decisiones relacionadas con el COVID, sino por el grave problema que nosotros tenemos de violencia, de redes de macrocriminalidad, de control regional de esas redes de macrocriminalidad, y en ese mismo sentido, pues abiertamente de captura tanto de candidatos primero como después de gobernadores, de fiscales, de diputados, de senadores, de diputados locales también, y de, bueno, jefes de policía y de policías municipales y presidentes municipales por estas redes de macrocriminalidad. Entonces, el problema que nosotros tenemos, ya es difícil decir que es coyuntural, porque en realidad ya tenemos más o menos, pues al menos desde el 2007 con él, ¿no? Incluso desde antes, si lo pensamos como redes de macrocriminalidad, porque esas las podemos empezar a buscar en términos regionales desde hace 40, 50, 60 años. Entonces, ese es el verdadero lío con el derecho a votar y ser votado, la violencia, ¿no? El peligro, las restricciones a la libertad de expresión en el caso de México, por ejemplo, que es uno de los países que, sin que tenga reconocido un conflicto interno, pues sea uno donde los periodistas tienen los mayores riesgos, sufren la mayor violencia. También nosotros, en términos de región, América Latina, es donde el grueso de los defensores de derechos humanos son más asesinados. Entonces, ahí están en realidad los riesgos del votar y ser votado. Ahí están los riesgos de la libertad de expresión, del ejercicio democrático, de la protesta, de todos estos elementos que van constituyendo la lógica democrática. Ok, pues bueno, en el ejercicio de los derechos ciudadanos, de estos 4 que tú mencionaste, pues incluye el derecho de votar y ser votado, pero con las experiencias vividas, ¿tú cómo ves el nicho de las candidaturas independientes? Sí, mira, empezamos a tener algunas candidaturas independientes ya en las elecciones anteriores. Lamentablemente parece que han sido un poco frustradas, ¿no? El gran lío que nosotros tenemos en México, bueno, es un lío, tiene pros y tiene contras, como todo, ¿no? Ya ves que todo tiene obviamente grises, digamos, ¿no? Entonces, a diferencia de varios de los países, tanto de Centroamérica, pero sobre todo de América del Sur, que tienen sistemas de partidos mucho más volátiles, el sistema de partidos mexicano había sido bastante estable, ¿no? Sobre todo teníamos como mucha claridad con el partido de izquierda, que durante muchos años fue el PRD, el partido en realidad decían de centro, pero en realidad es como de centro-derecha, ¿no? Que podría ser el PRI, y un claro partido de derecha que es el Partido Acción Nacional, el PRI con todos los problemas que tiene de que se ha venido camuflajeando, digamos, a veces de izquierda y a veces de derecha, dependiendo el año o la década en la que nosotros nos queramos establecer. Pero más allá de eso, lo cierto es que esos 3 partidos han sido muy estables durante un largo tiempo, y en esa medida también pues habían generado alguna identidad partidaria que se vino modificando, sobre todo en los últimos años, pero lo que teníamos es un sistema de partidos que ahí estaba. Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras de tener un sistema de partidos más o menos estable, a diferencia de lo que pasa en varios otros países de América Latina? Bueno, por un lado tienes algunas certezas, ¿no? Sabes que puedes hacer responsivo a un partido, porque no es que votas al partido y en la siguiente elección el partido ya no existe, cosa que pasa muchas veces en América Latina, ¿no? Acá sabes que lo puedes premiar y castigar, y que allí va a estar, y que va a intentar en consecuencia de establecer algunos criterios mínimos de institucionalización y de representación en consecuencia de su electorado. Entonces, eso se puede mirar como un pro cuando nosotros estamos pensando algo que se llama accountability, algo que se llama rendición de cuentas a través del justo el premio o el castigo por medio del voto. Pero el gran contra de eso es que pues nuestro proceso de elecciones es muy clientelar por un lado, y también muy institucionalizado por el otro lado, muy burocratizado por el otro lado, de tal forma que queda muy poco espacio para las candidaturas ciudadanas, para que los ciudadanos puedan animarse. Es muy difícil. Por ejemplo, mira, yo vivo en Iztapalapa, ¿no? Y te podrás imaginar que alguien que quiera ser un candidato ciudadano en Iztapalapa, tratar de ganarle a la maquinaria partidista tan potente que se tiene acá por parte, por ejemplo, de Morena, pues va a ser muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil. De la misma forma que probablemente la maquinaria partidista que tiene, para hablar de otro partido en otro lugar distinto, todavía en la Ciudad de México, el PAN, con respecto a Benito Juárez, también es muy difícil sacarte de encima, tratar de ganarle a esa maquinaria partidista. Entonces, pues tenemos partidos más o menos establecidos.
Ciertamente en esta elección bastante menos, han venido en caída libre y ahora tienen muy poca pretensión de voto, pero lo que sí mantienen es esa maquinaria. Entonces ahí tienen como pocas posibilidades, ¿no? Sería bueno mirar a más liderazgos, sobre todo liderazgos jóvenes que se alejen un poco de la lógica partidista, pero las posibilidades de ganar se antojan muy limitadas. Y por el otro lado, cuando finalmente lograron ganar en algunas de las elecciones anteriores, lo cierto es que quedaron abiertamente obstaculizados e invisibilizados por los propios partidos al interior de los congresos. Entonces supimos, salvo contados casos, supimos muy poco de su trabajo, pudieron avanzar muy poco en propuestas específicas, ¿no? Se vieron más bien casi siempre obstaculizados, justo otra vez por la maquinaria ahora que tienen los partidos, pero pues al interior de los órganos de representación, ya sea los congresos locales o directamente la Cámara de Diputados o de Senadores. Entonces, me parece que le estamos apostando, y a mí me gustaría que le apostáramos más a las candidaturas ciudadanas. Lo cierto es que en sistemas de partidos tan institucionalizados tienen muy poco espacio para ser exitosos. Okay. Muchas gracias, Daniel. Sí, igual coincidimos mucho con lo abrumador que puede ser el sistema de partidos cuando de manera ciudadana independiente se intenta generar como los cambios ya de manera directa. Vamos a hacer el ejercicio, te subes a la cápsula que estamos haciendo y te vas al futuro y se abre la cápsula, sales y platícanos cómo ves la democracia del futuro. Sí, lo voy a pensar en muy corto plazo, ¿no? En el futuro del año que viene. Porque yo creo que además es como muy evidente. Decía hace un rato que aunque tenemos partidos muy institucionalizados, lo cierto es que yo creo que en este momento estamos en un abierto desencanto partidista. Y se puede mirar, por ejemplo, en las pretensiones de voto que tienen los tres principales partidos, o los cuatro principales partidos en México, ¿no? Morena, que se encuentra en este momento como en un 15%, de pretensión de voto, que es bajísimo si consideramos que pues, en la elección anterior presidencial sacó un poco más del 50%, ¿no? Tener una pretensión del 15% es muy bajo como partido. Digo, entiendo que no está compitiendo Andrés Manuel, no es la figura de Andrés Manuel la que se mide, sino directamente la del partido Morena, y que el partido tiene muchísimos problemas al interior, pero lo cierto es que el 15% es muy poco. Sin embargo, es una buena noticia para Morena, porque si nosotros miramos quién es su más cercano competidor, bueno, pues es el PAN y tiene 9% de pretensión de votos, es decir, está bastante más abajo. Luego lo sigue el PRI, tiene algo así como 7%, y luego el PRD está a punto de desaparecer con una pretensión de voto del 2%. Entonces, lo cierto es que nuestros partidos, que digo, tienen todavía una potente maquinaria, entre otras cosas porque tienen un jugoso financiamiento público, no están siendo representativos para la ciudadanía. En su conjunto no llegan al 50% de los votos, se quedan incluso por debajo. Entonces, lo que veo en las próximas elecciones, al menos en el 2021, con este escenario partidista, es un alto nivel de abstención. Lo que no sé es si en ese alto nivel de abstención va a haber un proceso organizativo, es decir, va a haber un grupo justamente ciudadano que recupere una, por ejemplo, vieja bandera argentina, que se vayan todos, y que ese abstencionismo no sea únicamente pues, un desgano por la política, sino una organización que les diga, oigan, señores, ustedes están haciendo las cosas verdaderamente mal, ¿no? Esta no es la clase política que nosotros esperábamos. Se supone que la democracia específicamente lo que hace es una división política de trabajo entre gobernantes y gobernados, y en la medida que tenemos esa división política del trabajo, lo menos que esperamos es que ustedes que se dedican a esto de tiempo completo sean profesionales y no lo están siendo. Entonces, si tenemos por lo menos ese proceso de voto bronca, por llamarle de alguna manera, ¿no? De organización de la abstención, pues yo creo que por lo menos puede ser una llamada de atención. Lo malo ahí es que, pues, si van a votar 3 personas, con esas personas se hace la elección y el que salga mayoritario va a ganar. Entonces, incluso con este escenario, aunque el 15% pues, de la ciudadanía votara solamente por Morena, la realidad es que Morena sería otra vez primera mayoría y ganaría otra vez el grueso de la Cámara de Diputados con, ¿no?, mayor o menor representación. Entonces, yo creo que sí va a ser como parte del problema, el divorcio que en este momento empieza a haber entre la sociedad y la política, y cómo en ese divorcio pues, podemos llegar a algún buen acuerdo, ¿no? Para intentar que la ruptura no pase a mayores. Entonces, yo creo que ese es el principal problema que tenemos en este momento, cómo vamos a poder repensar la democracia
con esta clase política. Porque el problema que tenemos hoy en México no es de leyes, no es de diseño institucional, no es de incluso de problema presupuestal. Es más, no tiene que ver con el COVID, porque en realidad la herencia, la deriva autoritaria ya venía de antes y no se ha modificado. El problema que nosotros tenemos es esta clase política. Entonces, el lío es qué vamos a hacer con ellos para repensar nuestra democracia. Ok, pues muchas gracias. ¿Hay algo que a ti te gustaría agregar? No, pues más bien tal vez lo único que tendríamos que sumar es, vaya que tenemos un momento complicado por varias razones, el momento económico, ¿no? O sea, es decir, tenemos un terrible tsunami que se nos viene encima, me parece, en el caso de México, ¿no? Combinado justamente pues, en el marco del COVID, con una crisis económica como nunca antes vista, con una caída que parece que será del 9% del PIB, con redes de macrocriminalidad gobernando amplias regiones de México, con una abierta espiral de violencia que se observa no solamente en personas desaparecidas, sino también en personas asesinadas, que además esos asesinatos y esas desapariciones se cometen en abierta impunidad, y a eso hay que sumarle la propia polarización política, ¿no? El hecho de que nuestra clase política, entre ellos, se hablan cada vez menos, y cuando se hablan es únicamente para descalificarse. Entonces, con ese contexto, lo que uno se pregunta es, ¿no? ¿Qué puede salir mal, no? Todo, en realidad, todo. Pues por nuestra parte sería todo, creo que... Sí, no, nada más me quedé con la idea de que ahora sí como ley de Murphy. Sí. Todo lo que puede salir mal, puede salir mal. Sí. Bueno, pues agradecerte mucho, Daniel, que hayas compartido con nosotros en esta cápsula, que te hayas dejado encapsular. Roberto, muchas gracias. Y pues esto es una cápsula más del derecho de votar y ser votado, las cápsulas que estamos realizando, por lo menos de aquí a las próximas elecciones. Muchas gracias, un abrazo. Chao, nos vemos. El derecho de votar y ser votado.